Hola a todos. En este vídeo repasaremos dos resultados básicos sobre triángulos que ya conoces. En primer lugar, se tiene que para cualquier triángulo la suma de sus ángulos es 180 grados. Sí, imagina que tenemos el triángulo este que aparece en pantalla. Y tenemos que sus ángulos miden alfa, beta y gamma. Pues lo dicho, se tiene que la suma de estos ángulos, alfa más beta más gamma, es igual a 180 grados. Bueno, esto si trabajas en grados, ¿eh? Si trabajaras en radianes, pues tendrías que la suma de los ángulos pues sería el equivalente a 180 grados en radianes, que ya sabes que es pi radianes, ¿eh? En radianes, si quieres lo ponemos aquí. Tendrías entonces que pasar todos los ángulos a radianes, pues tendríamos que alfa más beta más gamma sería igual a pi. Entonces presentamos algunos ejemplos sobre esto. En el primer ejemplo tenemos un triángulo y en relación con sus ángulos pues conocemos el valor de 2 y nos piden que calculemos el que aparece en interrogante. Entonces tú sabes que la suma de los ángulos es 180 grados, ¿eh? Estamos trabajando en grados hexagesimales, como puedes ver. Por lo tanto, pues tenemos que 70 grados más 25 grados más el ángulo interrogante, pues vamos a llamarle X, pues esto nos queda 180 grados. Entonces de aquí, bueno, vamos a omitir lo de los grados, y después al final lo ponemos. Tenemos 70 más 25, eso es 95, más X sería igual a 180. Entonces de aquí, pues el 95 que está sumando en la parte izquierda pasa a la parte derecha restando. Tenemos que X sería 180 menos 95 y esto si haces la resta pues te queda 85. Por lo tanto tenemos que ese ángulo mide 85 grados. El ángulo que falta mide 85 grados. Y en el siguiente ejemplo consideramos el triángulo que aparece en pantalla y nos piden que calculemos cuánto mide el ángulo que aparece en interrogante. Bueno, el problema que tenemos aquí es que solo nos dan un ángulo. Bueno, solo nos dan un ángulo, pero esto es un triángulo rectángulo, ¿eh? Porque aquí tenemos un ángulo recto, como podemos ver. Este mide 90 grados. Por lo tanto, realmente nos están dando dos ángulos. Nos piden que calculemos el que falta, supongamos que este mide X, ya sabes que la suma de los ángulos es 180 grados. O sea que X más 90 grados más 60 grados, esto es igual a 180 grados. Entonces omitimos los grados, entonces tendríamos X más ahora 90 más 60. Si lo haces te queda 150, esto es igual a 180 y entonces el 150 que está sumando la parte izquierda pasa a la parte derecha restando. Tenemos que X sería 180 menos 150 y esto te queda si lo haces pues 30. Por lo tanto obtenemos que el ángulo que falta o el que nos pedían, como quieras, mide 30 grados. Y ahora presentamos un nuevo resultado importantísimo para triángulos, en este caso es para triángulos rectángulos, es el teorema de Pitágoras. Ya sabes que el teorema de Pitágoras, como digo, solo es válido para triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Y entonces, como sabes, el teorema de Pitágoras te dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. O se dice rápidamente, identificando los lados con sus longitudes, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ya sabes, tenemos un triángulo rectángulo
como el que aparece en pantalla. Para aplicar el teorema de Pitágoras tienes que tener un ángulo recto. Entonces, pues si este cateto mide A, este cateto mide B, la hipotenusa mide H, entonces, lo dicho, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, o la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tendríamos h cuadrado más b al cuadrado. Entonces este es el teorema de Pitágoras y vamos a presentar un par de ejemplos de aplicación del teorema de Pitágoras. En el primer ejemplo consideramos el triángulo rectángulo que aparece en pantalla. Observa que es un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados y, como ves, aparece un interrogante. Tenemos que calcular la longitud de ese lado donde aparece el interrogante. Claramente es la hipotenusa. Entonces vamos a suponer que pues ese lado mide h y vamos a calcular cuánto vale h. Entonces ya sabes que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, pues 8 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 6 al cuadrado. Bueno, tengo que observar ahora pues que las longitudes de los catetos vienen en centímetros, entonces pues el resultado me va a dar en centímetros y sin problemas, Bueno, entonces de aquí pues podemos calcular esto. 8 al cuadrado, eso te queda 8 por 8, 64, más 6 al cuadrado, 6 por 6, que es 36. Y entonces, bueno, 64 más 36, si haces esta suma te queda 100. Redondo. Entonces hemos obtenido que h cuadrado sería igual a 100, de donde h sería la raíz cuadrada de 100. Bueno, aquí hemos puesto solo el resultado positivo porque ya sabes que h es una longitud y por lo tanto siempre da positivo. Y esto te queda raíz de 100, un número tal que al multiplicarlo por sí mismo te dé 100 es 10. Por lo tanto ya tenemos ahí la longitud de la hipotenusa es 10. Entonces lo ponemos aquí, la longitud de la hipotenusa es 10. ¿10 qué? Pues 10, la unidad común que nos daban, que es centímetros. Y en el siguiente ejemplo consideramos el triángulo rectángulo que aparece en pantalla y observa que nos piden la longitud de uno de sus lados, aparece un interrogante y tenemos las longitudes de otros dos. Observa que tenemos la longitud de la hipotenusa, que es 2 metros, tenemos la longitud de uno de los catetos, que es 8 decímetros. Las unidades de longitud son distintas, entonces aquí vamos a tener que realizar una conversión para poder trabajar. Entonces hay que expresarlo todo en metros o todo en decímetros. Pues mira, para no trabajar con números decimales, pues vamos a pasar la unidad de longitud mayor, que es el metro, a decímetros. Tenemos 2 metros, que esto es, pues para pasar a decímetros multiplicamos por 10, 20 decímetros. Entonces así vamos a estar más cómodos y entonces, pues ya sabes, aplicamos el teorema de Pitágoras. Supongamos que la longitud de este cateto es x. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado, sería igual a cateto al cuadrado, x al cuadrado, más cateto al cuadrado, 8 al cuadrado. Aquí trabajamos tranquilamente porque ya hemos expresado todas las longitudes en la misma unidad de medida. Entonces, ahora 20 al cuadrado es 20 por 20, que lo puedes hacer, y eso te queda 400, sería igual a x al cuadrado más 8 al cuadrado, 8 por 8, que te queda 64. Entonces, ahora el 64 lo podemos pasar a la parte izquierda restando. Tenemos que 400 menos 64 sería igual a x al cuadrado. Y entonces de aquí obtenemos, pues si quieres vamos a poner la x en la parte izquierda, x al cuadrado igual, y ahora el resultado de esa resta en la parte derecha, 400 menos 64, eso te queda 332. Y entonces de aquí obtenemos que x sería más menos la raíz cuadrada de 332, pero
como x es la longitud de un lado, va a ser positivo. Entonces directamente ponemos más la raíz cuadrada de 332. Y esto, bueno, podrías trabajar aquí con la factorización de 332, extraer factores de dentro de la raíz y todas estas cosas y expresar el resultado como un radical. Nosotros vamos a trabajar con la expresión decimal directamente, entonces tenemos que hacer la raíz cuadrada de 332. Lo puedes hacer a mano con la calculadora y obtenemos 18,22. Entonces esta sería la longitud del cateto que nos faltaban, el que nos pedían. Entonces, bueno, ya sabes que todo está expresado en decímetros, entonces vamos a dar el resultado en decímetros. Entonces, la longitud de dicho lado, el que nos piden, es 18,22 decímetros. Podríamos pasar a metros dividiendo por 10 y tendríamos 1,822 metros, pero nosotros lo vamos a dejar así en decímetros. Y con esto terminamos este vídeo de repaso de resultados básicos de triángulos. Y en el próximo vídeo introduciremos las razones trigonométricas de ángulos agudos de un triángulo rectángulo. No te lo pierdas.